Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Soy Eva Matos. Y bueno, esta noche voy a tocar un tema que a mí me parece muy interesante, ya que generalmente nosotros hablamos de lo que puede acontecer después de la muerte, ¿no? Generalmente temas que ya hemos conversado mucho, pero muy poco hemos tocado este tema de lo que podemos pactar antes de renacer, de reencarnar, ¿no? Entonces, por esa razón, el día de hoy, mi charla se llama Lo que el alma pacta antes de reencarnar. Existen muchos testimonios de niños que hablan con sus padres de sus recuerdos, de lo que habían hecho antes de nacer. Es por eso que hoy abordaremos no la experiencia cercana a la muerte, sino la experiencia previa al nacimiento. Hablar de este tema hará que afrontemos mejor las circunstancias que nos toca vivir en la vida. Nosotros somos espíritus y nuestro verdadero hogar es el mundo espiritual. Ahí estamos en plenitud de sentidos, de movimientos, de conocimientos, porque es nuestro hábitat natural. El Padre creó a los espíritus simples y de nosotros depende nuestro avance y aprendizaje. Es la misión de cada espíritu que mediante pruebas de amor hacia los demás progresemos espiritualmente y de ser espíritus de baja elevación lleguemos a ser espíritus elevados. En el mundo espiritual, el espíritu no puede estar indefinidamente en su mismo nivel, debe progresar y demostrarles al Padre lo que es capaz de hacer. Ese espíritu necesita pruebas y actos para completar su sabiduría e ir aumentando de niveles. Uno de los lugares que más a prueba te pone como humano es en la tierra. En la tierra hay almas de todos los niveles, porque todos necesitan pasar estas pruebas, cada cual a su nivel. Todos los espíritus no son iguales. Los más elevados entienden que deben reencarnar. Los menos elevados lo ven como un castigo incluso. Hay muchos espíritus que les cuesta mucho volver a reencarnar porque tienen miedo de no pasar bien estas pruebas. Saben lo que deben hacer, pero no saben si lograrán conseguir su objetivo y esto les preocupa. Necesitan hacer esto para ganar sabiduría, para ser un alma lo más pura y elevada y estar lo más cerca posible de Dios. Pues el progreso es una necesidad. Las más elevadas suelen ayudar al progreso de las que les falte aprender o enmendar cosas que hicieron mal anteriormente. Esto sería el motivo de la existencia de cada persona en la Tierra. La superación de estas pruebas para su progreso, el día que ya sean almas puras, no necesitarán más de encarnaciones. Ahora tocaremos el tema, ¿qué hace el espíritu antes de nacer? Miren, el espíritu cuando está en el mundo espiritual piensa con claridad y no hay nada que contamine sus pensamientos. Tiene muy claros sus objetivos, avanzar, progresar, aprender y agradar a Dios. Cuando se ve preparada para afrontar la vida en la tierra, tiene muy claro a lo que viene. Dios da permiso para que esa alma pueda encarnar nuevamente y poder avanzar. Se intenta que esa alma tenga el mayor progreso posible en la vida que va a comenzar. Esa alma sabe las pruebas al pasar a la tierra que le harían ganar mayor avance en el menor tiempo y elige sus pruebas. A veces solemos elegir pruebas muy duras a pasar en la vida y las elegimos con agrado y esperanza de que nos harán progresar. Según como Dios las valora, nos permite que las hagamos. No se opone a ellos, pero tengan presente que nunca nos dará más carga de la que podamos soportar. Según las pruebas que elegimos, obtenemos lugar donde nacer, el núcleo familiar. Pero como todo va engranado, también debe ir acorde con las personas que nos van a acompañar en la vida. Almas que ya encarnaron y almas que nacerán más adelante y están en espera también. El cuerpo que nos dan puede tener unas imperfecciones como pruebas a pasar también. Según nuestra misión, naceremos en una familia con unas circunstancias y características a veces difíciles. Al oírme decir esto, muchas personas que se llevan mal con sus padres hermanos no creerán haberlos elegidos ellos. Tal vez su caso no es que los hayan tenido que elegir ellos. Se pueden dar otras circunstancias. No nacemos donde nacemos por casualidad. Tiene un sentido que siendo humanos no recordamos porque se eligen y coordinan antes de nacer. Hay cosas que nos ocurren en la tierra que estaban predestinadas a ocurrir desde antes que naciéramos y tiene su explicación.
y esa explicación la sabes tú y el Padre. Pero muchas veces el libre albedrío en la tierra trastorna cosas que estaban previstas y por otro lado el comportamiento del humano nos hace pasar cosas que no deberíamos haber pasado. Las tribulaciones o las pruebas. Las tribulaciones son las pruebas que elegimos nosotros para superarlas en la tierra. El Padre te presta un cuerpo para que mediante él puedas realizar esas pruebas mientras vivas. Dios no se entromete en lo que decides o haces. Después en la vida, cada alma es independiente e individual, y las pruebas y cosas que le suceden le pasará a ella nada más. Lo malo o lo difícil que le pase a tu amigo, vecino, jefe, compañero, etc., no tiene por qué pasarte a ti necesariamente. No tienes que temer por ello. Eso no quita que debamos cuidar el cuerpo prestado donde residimos hoy. La superación de estas pruebas hace que nuestra alma, que se tendrá que encerrar en ese cuerpo para su superación y aprendizaje, demuestre que se desprende de capas superfluas y gruesas que han adquirido al vivir en la tierra. Hay capas muy gruesas como la avaricia, el egoísmo, la ira, la vanidad, la altanería u orgullo y la maldad en todas sus facetas. El alma encarnada que se conforma con lo que tiene, que acepta la vida que le ha tocado vivir, cómo físicamente trata a los demás con agrado, amistad, no los ve como enemigos sino como hermanos y los ayuda. Cada acto de amor hacia el semejante, el no tener envidias hacia las cosas materiales y hacia los demás para que se vaya desprendiendo de esos abrigos gruesos y pesados que no dejan ver la luz interior de su alma. Cuanto más abrigo te quites en una vida, mucho mejor. Hay almas que hicieron cosas en vidas anteriores de las cuales no están orgullosas, y el encarnar es una buena oportunidad de enmendar esos errores del pasado. Lo que sucede es que esa existencia no va a ser muy agradable, porque tendrá que compensar todo lo acontecido anteriormente con esas tribulaciones. Esto lo permite Dios para que esa alma cure sus heridas y se purifique. Muchas de las situaciones que nos ocurren hoy son por cosas que tenemos que mejorar. Por eso, en muchos casos se entendería dónde hemos nacido, el cómo es nuestra familia, lo que nos ocurre, etc. Va todo ligado a lo que debemos superar, que elegimos previamente. Pero hay que saber diferenciar la maldad de las personas y las verdaderas pruebas. Resignación del cuerpo. Cuando el cuerpo está en proceso de formación, el alma aún no está en este cuerpo, pero ya hay una unión, porque esa alma le va a pertenecer a ese cuerpo. El alma está esperando a que se forme el cuerpo en el mundo espiritual y toma su cuerpo cuando va a nacer, estando ya formado el bebé para dar a luz. Dios, con anterioridad, ya sabe que el cuerpo le va a pertenecer a esa alma. Normalmente te lo da Dios, pero hay veces que puede pedirlo el alma, porque puede traer imperfecciones, las cuales favorecerán a su progreso. Ustedes ven aquí en la imagen, bueno, de pronto gente con diferentes, nacionalidades, ¿no? Formas, ¿verdad? Ahí, pues Dios nos demuestra que el mundo está lleno de tanta variedad de personas, cada quien con su alma en proceso de evolución. El momento de nacer. Cuando lo tenemos todo preparado y vamos a encarnar en nuestro cuerpo, el espíritu sufre una turbación cada vez más fuerte, la cual le avisa del comienzo de la nueva existencia. Nos ponen el velo que sirve para que no recuerdes lo que has decidido vivir, ya que en algunas personas este recuerdo sería perjudicial y podría entorpecer la nueva vida. Muchos se preguntarán, ¿por qué no se sabe todo esto? Porque el Padre quiere que creáis en Él sin ver más allá y confiéis en Él. Segundo, que si recuerdas que eras una mujer que tenías hijos en España y hoy eres un hombre sin hijos en México, podrías volverte loco o centrarte mucho en la vida que dejaste y perder tiempo en cosas inútiles. A veces intentamos saber de nuestras vidas pasadas cuando fuimos espíritus. Pero es mejor no recordar siendo encarnados, porque nos recuerdan los errores que cometimos en el pasado y que debemos compensar ahora. Pero es importante saber que el velo se hace más débil
según vamos siendo más espirituales, adquirimos más intuición y la certeza interna que hay vida más allá de la muerte. Nuestra mayor atención debe centrarse en evolucionar. ¿Para qué preocuparse de algo anticipadamente? Lo que tenga que venir ya vendrá. Saber que, aunque la prueba que estés pasando sea dura, al sobrellevarla durante la vida, al fallecer, nuestra recompensa será muy grata. Allá no importará lo mal que lo pasó en la tierra, sino que valió la pena pasarlo. Es muy importante la superación en las pruebas, ya que la vida espiritual es la principal, no la corporal. Según cómo realizas esta vida, dependerá si tienes que vivir más vidas con pruebas a superar. ¿Por qué nacemos? Nacemos por una razón. Venimos a superarnos a nosotros mismos. Estas pruebas no son un castigo, sino una forma de demostrar que hemos cambiado o que podemos cambiar, sino cómo hacerlo, para demostrarlo mediante situaciones que nos ocurren. ¿No dijo Jesús, en el reino de mi Padre os secarán todas sus lágrimas? Es la compensación al volver al mundo espiritual de lo que se haya vivido en la vida. Al que le suceden cosas, adquiere conocimientos por la experiencia. Y según las situaciones que nos encontremos, nuestra manera de actuar y sobrellevarlas, iremos consiguiendo esa madurez. El fin es que consigas esa pureza de espíritu necesaria para no tener que reencarnar más y no padecer en cada nueva vida pasando estas pruebas. Dios con la reencarnación permita que puedas conseguir esta pureza, ya que en una sola vida es muy difícil obtenerla. El pobre que cae en la bebida o la droga malgasta su vida. El Padre es compasivo con él, haciéndole ver lo que hizo y dándole la oportunidad de hacerlo mejor. Los actos que cometemos hacen que nuestra vida haya sido bien aprovechada o no. Hay que tener confianza y esperanza de que las cosas puedan ir mejor y lo que nos sucede pueda tener un porqué en la providencia. Hay que saber diferenciar la maldad del hombre que no deberían padecer y lo que son las tribulaciones. Estas tribulaciones, que hoy son una pesadilla, por ellas mañana estarás en la gloria divina. El libro de la vida. El libro de la vida es donde queda anotado o registrado la vida de cada alma, vidas que hayan vivido cosas que te hayan sucedido. En él vendrá anotado hasta la fecha de nuestra muerte aquí en la tierra y el regreso al mundo espiritual. Cada minuto de la vida vamos escribiéndolo renglones de nuestro propio libro. Los acuerdos pactados están anotados. Ya nuestra predisposición al bien hará de él un buen libro. Cada vida que hacemos es un nuevo capítulo del libro de nuestra vida. El asesinato está escrito en en el libro de la vida. Y no solo el asesinato, sino cosas horribles como violaciones o todo lo malo que puedan imaginar. ¿De verdad es que quien crea que Dios es capaz de permitir esas atrocidades o dan permiso a que ocurran es que no conocen a Dios? El acto de matar a otro semejante es algo que no se debería dar y Dios prohibió, pero nos dio libre albedrío, libertad de decisión. Por eso esas normas, para que supiéramos ir por la vida y tuviéramos una guía de comportamiento. Si Dios te dice no mates y tú en tu libertad de decisión matas, no puedes cargar la culpa a Dios del porqué de esa muerte. Es la maldad humana la que está detrás de este acto. El hombre puede ser muy cruel porque su acto quiere herirte, el de Dios no. El de Dios pretende tu aprendizaje, no tu sufrimiento. Cada uno tenemos una hora de morir seleccionada con anterioridad, el nacimiento, pero por muerte natural, no por suicidio ni a mano del hombre, al menos que haya sido programado por ti mismo como un acto de expiación o prueba. Y nos referimos a la mano del hombre, un asesinato. Tal vez programamos un asesinato antes de venir porque fuimos asesinos. Entonces, de repente, a un modo de expiación pedimos lo mismo. Pero lo que no se programa en el mundo espiritual es el suicidio, de ninguna manera. Bien, hermano, espero que les haya gustado y bueno, estoy lista para responder a sus preguntas. Muchas gracias.
Evita, una pregunta con relación a tu tema que está muy interesante. Realmente ese tema no lo habíamos tocado, pero sí ha sintetizado todo lo que significa pues reencarnar. ¿Por qué reencarnamos? ¿Por qué venimos nuevamente a la Tierra? O de repente reencarnamos en otro planeta, pero lo básico es que ¿por qué reencarnamos? ¿No? Y que esta reencarnación viene con un pedido explícito, ¿no? En nuestra programación existencial. Mira, me gustaría que analizaras, por ejemplo, el día de hoy hemos conocido la noticia de una niña de 12 años que se ha querido suicidar tirándose del colegio Saco Oliveros de un quinto piso, ¿no? Y que lamentablemente pues nadie sabía que la niña era producto del bullying, estaba realmente acosada y tomó la decisión del suicidio. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre este caso? ¿Qué tal, eh, hermanita preciosa? Sí, bueno, mira, honestamente recién estoy sabiendo esa noticia. Hoy día no he tenido tiempo de escuchar noticias, pero bueno, mira, tú sabes que nuestra alma es antigua, sí, eso es verdad, es el cuerpo de una niña, pero obviamente acá son dos cosas, la parte psicológica, que es lo que ha estado prevaleciendo en este sentido, ¿no? Porque obviamente esa niña estaba siendo agredida, víctima del bullying, y eso lleva a la depresión, lleva a la desesperación. Entonces, en el aspecto psicológico, hay que tener mucha atención en el aspecto físico, hay que tener mucha atención los papás en el colegio, ¿no? Pero obviamente también el alma, esa niña, porque ya sabes, cuando estamos vivos es el alma, pues es un alma que se ha ido afectando, es un alma que no ha podido, de repente, ya viene cargando de vidas anteriores esas tristezas, ya viene cargando de repente de vidas anteriores temas de abuso, o quizás quien quita, no es una justificación, puede sonar fuerte y feo, pero sabemos nosotros por experiencias espirituales que hemos tenido, que muchas veces en vidas anteriores hemos hecho cosas parecidas, ¿no? De repente hemos sido abusadores también. Y bueno, la consecuencia en este caso es que mentalmente esta niña ha hecho mal, obviamente, al querer suicidarse, por lo que estoy entendiendo, ¿no? O sea, yo pensé que era un accidente, sí, pero eh, sinceramente, pues es algo que o sea, no se va a justificar por la edad que esta niña tenga, ¿no? Porque sabemos que no es un alma nueva tampoco. Entonces, lo que tenemos que hacer es rezar mucho por ella y también que sea una llamada de atención para nosotras las personas, los seres humanos, mamás, papás, qué sé yo, familiares en los colegios y poner mucha más atención y ver las señales que puedan estar pasando nuestros hijos en este caso. Esa es mi respuesta, Rosalía querida. Gracias por tu pregunta. Gracias, Evita. Gracias, Rosalía, por tu participación. ¿Alguien más desearía? Sí, Alicia, te escuchamos. Sí, bueno, con referencia a lo que estuvo diciendo la hermana sobre, no sé si fue accidente o si posiblemente quiso suicidarse, yo considero que cuando partimos, vivimos todo un proceso de, muy lindo, llega el tiempo de reencarnar y como a veces no queremos reencarnar, tratamos de poner las pruebas más fuertes, digamos, las pruebas que probablemente no podamos en tierra, siendo encarnados, sobrellevar o limpiar. Es ahí cuando el espíritu de la persona encarnado no soporta tanta carga que puso para querer venir a esta tierra y, y decide terminar con su vida. Eso es lo que yo más o menos capto de lo que es la reencarnación, que a veces son pruebas muy difíciles,
que estando reencarnados no podemos superar. Yo lo he pasado con un sobrino que se ahorcó. Y previamente yo no sabía su situación, pero me llamó a mí precisamente, que no soy una tía directa, sino que era sobrino de mi marido, y estaba desesperado. La prueba, un chico muy bueno, pero muy mal llevado, digamos, en el seno al cual vino, y lo único que quiso es terminar con su vida, y lo logró. Además creo que todo lo que es, me puse a pensar, ¿no? Es como una gran rueda espiritual de la vida, de la cual pasamos pruebas en tierra, somos encarnados, dejamos nuestro cuerpo, nuestra materia, nos vamos a un lugar como a aprender, a pasarla bien, a dedicarnos a lo más lindo, volvemos a encarnar, y yo considero que es como una rueda espírita, ¿no? En cada proceso vamos limpiando para poder estar más elevados. Hay gente que tiene el entendimiento de esto y hay muchísima gente que no lo tiene. Para todo esto yo creo que hay que tener conciencia de lo que se vive día a día y por qué suceden las cosas, hacernos preguntas del por qué y para qué. Para mí es muy interesante, no creo que sea, no creo ser yo, digamos que lo que estoy diciendo sea verdad, pero lo comparto con ustedes para saber si creen en lo que yo estoy diciendo, lo que he oído, lo que he leído, y bueno, espero que sea cierto. Es muy difícil atravesar pruebas que nos hemos impuesto sin saber si vamos a estar capacitados para sobrellevarlas o no. Bueno, nada más, no me acuerdo tu nombre. Eva, soy Eva, ¿Rosalía? gracias. Eva, Ah, Eva, Eva, sí. Eva. Ay, Rosalía, sí también. Gracias. Tu nombre es Alicia, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Disculpa. Alicia, sí. Alicia, Sí, sí. gracias, Alicia. Sí, sí. Bueno, lo que estamos entendiendo que venimos nosotros con una programación, obviamente, de acuerdo también a lo que hayamos hecho en la vida anterior, y también venimos también con el tema de aprender. Podemos pasar expiaciones para saldar deudas de nuestras vidas pasadas, pero también podemos escoger situaciones que nos pueden ocurrir en este momento, en estos tiempos, en nuestra actual vida, para aprender. Entonces, es probable que escojamos cosas difíciles, fuertes, porque también dependiendo de nuestra alma, nuestro espíritu, en ese momento nos sentimos con la fortaleza tal vez. Ahora, por eso también mencionamos que llegamos con el velo del olvido. Y siempre vamos a nosotros a tener algo que se llama intuición. Esa intuición que nos hace pensar, que nos hace analizar, que nos hace decir, esa vocecita que nos tiene aquí y uno escucha y dice, wow, o sea, ¿qué hago? ¿El bien o el mal? Siempre, o sea, y es el libre albedrío lo que nos hace escoger, pero Dios siempre nos da la oportunidad de esa vocecita que tenemos, o nuestros ángeles, o alguien que nos habla diciendo, pues, haz lo mejor en tu vida, pórtate bien y todo lo demás. Ya es nuestro libre albedrío el que nos hace escoger lo que, a pesar de que hayamos tenido un compromiso de comportamiento aquí en la tierra, pero no venimos totalmente ciegos, sino venimos con esa intuición importante. Como antes también lo mencionaste, nos hacemos preguntas inteligentes, tenemos capacidades para preguntarnos, para analizar, para decidir en la vida. Entonces, todo es un proceso muy grande. El vivir no es simplemente abrir los ojos y ir por el mundo así como se nos presente, no. Tenemos que aprender a pensar y a conectarnos con Dios para escuchar esa voz divina que siempre de alguna manera nos va a hacer evolucionar. Y eso es el trabajo del día a día de todos nosotros. Ese es el trabajo que debemos tener. Siempre parar un momento y no solamente escucharnos la voz física,
no solamente escuchar al hermano, al prójimo, sino también escucharnos espiritualmente, moralmente, hacer una conexión con Dios. Y eso es lo que nos va a ayudar mucho a avanzar y tal vez a sobrellevar nuestras pruebas, porque el mundo no es tan bonito tampoco, no es tan fácil tampoco. El mundo también está lleno de pruebas y de cosas duras, porque no solamente estamos hablando de nosotros, que gracias a Dios estamos bien, estamos sanos, también en el mundo está muchas personas que viven postradas en una silla de ruedas, tal vez en una cama sin poder hablar. Entonces son muchas esas pruebas y nos preguntamos por qué esa persona pasa eso, por qué ese niño está en una silla de ruedas, por qué ese niño vino con alguna situación especial en su vida, por qué ese joven después de ese accidente está postrado. O sea, son muchas cosas y es ahí donde entendemos, donde nos respondemos por qué en el mundo espiritual ya venimos con una programación. Todo tiene una razón de ser. Gracias, corazón. No, gracias a vos. Gracias, Ceci, Alicia, por tu participación. ¿Alguien más desea participar? Ceci, Te ya, escuchamos, Silvia. en primer Ya. lugar, Evita, para felicitarte por la charla, muy interesante y es bueno que siempre toquemos esos temas, ¿no? Y en cuanto a la pregunta que te hizo Rosalía sobre esta niña que estaba sufriendo bullying y que quiso suicidarse, ¿no? Recordemos que cuando encarnamos, que nada nos es impuesto, ¿no? Absolutamente nada nos es impuesto. Nosotros programamos las experiencias que vamos a vivir y Dios en su infinita misericordia las permite para ayudar a nuestro adelantamiento espiritual, ¿no? Eh, y cuando reencarnamos en dualidad, reencarnamos en los grupos, en los mismos círculos que hemos encarnado anteriormente y cambiando roles. Si fuiste padre, ahora serás el hijo de tu padre. Si fuiste alguien que amó a alguien y no fue amado, ahora eres tú el que no ama. Todos nos ponemos en los diferentes roles porque tenemos que experimentarlo todo para poder aprender, para poder crecer, para poder evolucionar. Y mira, justamente el Evangelio de hoy, ¿qué nos dice? El deber. Dios creó a todos los hombres iguales para el dolor, pequeños o grandes, ignorantes o ilustrados. Sufren por las mismas causas a fin de que cada uno juzgue sanamente el mal que puede hacer y por el libre albedrío optar, decidir lo que es mejor para tu crecimiento y para tu adelanto espiritual. Lamentablemente, muchas personas que se ven ante la situación de suicidio quizás lo han programado porque tienen que superarlo, algo que ocurrió en una vida anterior y que tienen que superarlo ahora para pasar la prueba, para seguir avanzando. Espero que esa niña lo pase. Realmente oremos por ella, ¿no? Oremos por todas las personas que pasan por semejante situación para que puedan superarlo, para que puedan aprender, para que no lo hagan, ¿no? Simplemente no lo hagan. Si se ven en esa situación, en ese trance de querer suicidarse en algún momento, oremos por ellos para que no lo hagan y así superen esa prueba que probablemente, hasta te diría, me atrevería a decirte con certeza, programaron para superar alguna otra prueba que en otra existencia no lograron hacer. Te agradezco, Evita, por este tema y nuevamente vemos cómo la espiritualidad siempre nos deja el mensaje que necesitamos como apertura antes del tema que vamos a tratar. Gracias, Evita. Un besote. Gracias, Silvita. Muchísimas gracias. Sí, realmente. Bueno, lo que yo tengo entendido humildemente es que, bueno, lo que menos se permite en el mundo espiritual es el suicidio, porque Dios nos mandó a esta vida para completar nuestro tiempo de prueba y es solamente Dios el que tiene, digamos, el derecho a quitarnos la vida. Nosotros, al quitarnos la vida, al suicidarnos, estamos cortando el tiempo de prueba que debíamos tener, ¿no?
En todo caso, como tú dices también, oremos mucho, mucho por todos esos hermanitos, porque mira, si bien el suicidio ya es malo, ya de por sí es terrible, imagínense que sea un niño el que se suicida, un jovencito, una niña, o sea, wow, llegar a eso ha de ser, pero muy, 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 muy difícil realmente. Pobres padres, como tú lo has dicho también, Silvia, somos todos, hacemos diferentes roles y bueno, de repente, ¿quién quita? No sé, cuál habrá sido sus vidas pasadas de esta niña, eh, pero oremos, oremos mucho, porque como una vez lo mencionamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer por nuestros hermanos que están en aflicción? No, juzgar no, orar mucho por ellos. Eso es lo Exacto, principal. no juzgar, porque por ahí ya transitamos antes, probablemente. Exactamente, exactamente. Como un día lo dijiste muy sabiamente, ¿no? ¿Qué habré hecho yo en mi vida pasada? ¿Cómo juzgar? Porque todos hemos pasado diferentes y claro, siempre estamos en el proceso de evolución, gracias a Dios, pero bueno, pues un día estuvimos aquí abajito, luego un poquito más arriba, luego un poquito más, pero todavía nos falta mucho para avanzar. Gracias, hermana. Muchísimas gracias por tu comentario. Gracias, Silvia. ¿Alguien más desea hacer algún comentario sobre la charla o hacer alguna pregunta? Gracias a ustedes. Creo que Rosa Carla quería hacer una pregunta. Hola, Ceci. No, eso no era una pregunta. Yo quería hacer un comentario un poco por la charla de Eva. Es un punto muy con muchas versiones, pero lo que pienso que cuando estamos ahí en el plano espiritual y de pronto tenemos un proyecto, un camino a pasar por aquí en la tierra, donde vamos a evolucionar a punto de resgate de errores, de factos con familiares o personas. Y con el libre albedrío, ya acá en la tierra, podemos escoger muchos caminos. Y no sé si ahora puedo hacer una pregunta. Dentro de estos caminos, siempre vamos a tener que cumplir por ese plan que ya estaba firmado para hacer aquí en la tierra. Ya ahí tengo una pregunta. Bueno, porque si una persona tiene libre albedrío acá en la tierra y ella escoge un camino que no es el mejor, y en este camino ella va a tener más agruras para evolucionar. De repente lo que pasó con la niña hoy es que ella no tuvo escogido un buen camino, creo, es lo más cierto. También no ha tenido apoyo de las personas que la acercan, por ejemplo, la familia, que es el primer, y segundo también por no tener la capacidad de fijar en Dios para no sacar la propia vida. Lo que ella estaba viviendo ya es un infierno en tierra. Entonces ahí es mi pregunta, Eva. Sí, Rosa Es Carla. un poco comentada. Gracias. Ok, gracias, Rosa Carla, querida. Bueno, lo primero que tenemos que establecer es que la Tierra es un lugar, bueno, donde, como lo explicaron en la charla, bueno, es un lugar de pruebas.
¿no? No es tampoco el lugar tan evolucionado donde nosotros estamos en estos momentos, porque es un lugar de pruebas, es un lugar donde hay diferentes tipos de, de, de seres menos Eva, evolucionados, Evita, más evolucionados. Sí, Evita, disculpa la interrupción. Se escucha sí. un eco que no permite escucharte bien. No sé Sí, quién tiene el ¿algún micrófono. micrófono? Sí. ¿Algún micrófono abierto? No sé, ya. ¿Ahora sí? Ya. Bueno, mencionaba que estamos en la Tierra y bueno, realmente la Tierra es un lugar de aprendizaje, sabemos también que estamos evolucionando también, pero no podemos negar la realidad. Todavía en la Tierra hay seres muy pocos evolucionados, hay mucha maldad, pero también estamos en un proceso de aprendizaje. Por eso pasamos cosas aquí en la Tierra aún. La Tierra es un poco difícil. eh, como lo dije en la charla, que bueno, por cierto, también debo mencionar que no es mi charla, esto yo lo saqué de un canal de YouTube que quisiera también, luego se los voy a recomendar, ¿sí? Eh, pero bueno, en el caso de esta nena, esta niña, como digo, yo no he leído bien, no sé la noticia, es triste, pero son dos cosas acá, ¿no? La parte, como dije, psicológica, que realmente esta niña necesitaba ayuda, por qué no ha tenido esa ayuda, por qué no tuvo esa atención de repente en los padres, por qué tuvo que vivir estas situaciones de bullying, cuál fue la razón por la que esa alma, esa niña tuvo que vivirlo, y esa poca evolución espiritual, porque repito, esa no es un alma nueva, no es un espíritu, un alma, bueno, que ha regresado y que tal vez no ha tenido la fortaleza de soportar estas situaciones, y hay que orar mucho por ella. Entonces yo repito, aquí en la tierra nosotros pasamos pruebas, pero son pruebas que nos hacen ver que tenemos que avanzar, que evolucionar. Son pruebas para aprender, para evolucionar. Y muchas veces nos programamos allá en el mundo espiritual, que nos programamos, sí, para pasar. Y a veces fallamos, como dijo Rosa Carla, a veces no cumplimos con lo que hemos programado. ¿Y qué nos va a pasar? ¿Qué va a suceder? Vamos a repetir el año. Vamos a repetir cuantas veces sea necesario hasta que aprendamos y evolucionemos. Eso sucede así. O sea, no vamos a involucionar. Vamos a suponer que estemos en tercer año de secundaria, como se dice aquí en Perú. Ya, y si no hicimos bien la tarea en tercer año de secundaria, vamos a repetir tercer año de secundaria cuantas veces sea necesario hasta que pasemos al cuarto año. Pero no vamos a regresar al segundo año. No existe la involución en el mundo espiritual. Existe la evolución. Solo que hasta que no aprendamos de las lecciones, como se decimos muchas veces, lamentablemente el humano aprende por dolor y no por amor. Y a veces somos generalmente los causantes de ese dolor, ¿verdad? Entonces tenemos que poner atención, tenemos que vigilarnos a nosotros mismos y tenemos que aprender de todas estas charlas, de todas estas conversaciones que tenemos y analizarlas. Y también tenemos que cuidar del humano, del prójimo, poner atención en ellos y tratar de alguna manera de hacerles entender que eh, todo es afecto a evolucionar. Gracias, Rosa Carla. Ya, Eva, aquí. Gracias tú. Gracias, Rosita. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Sí, Alejandro, te escuchamos. Ok. Buenas noches. Eva, el tema que tú has desarrollado, lo que pactan las almas, ¿no? Antes de reencarnar, claro, es un tema novedoso y, y con una perspectiva muy interesante para poder conocer un poco más, ¿no? Sobre el tema de la reencarnación propiamente. Y
quería comentar que ayer estaba leyendo justamente unos casos que hablan sobre el intercambio de almas, ¿ya? Intercambio de almas, que se da justamente en los pactos que tienen las almas antes de reencarnar. Me pareció un tema muy, muy interesante eh, y justamente quería comentarlo, quería conocer tu apreciación. Entonces, dice que cuando una persona fallece, lógicamente sale el espíritu, pero en ese mismo instante ingresa un nuevo espíritu más evolucionado, ¿ok? Y que en lo que demora un suspiro simplemente, este espíritu que es más elevado permite reactivar la vida en ese ser humano que había desencarnado, que había fallecido, ¿verdad? Entonces, a mí me parece un caso muy, muy original, me llamó la atención. Es un intercambio de almas, dice. Entonces, quería comentarlo y quería saber cuál es tu apreciación sobre este caso y cuál sería la razón, ¿no? Según tu concepto, ¿cuál sería la razón por la que tendría que desencarnar un alma e ingresar un espíritu más elevado, ¿no? Quería conocer tu apreciación. Gracias, señor. Tu micrófono, por favor, Eva. Ok, Ale, te decía que, bueno, no sé mucho de esto, si soy sincera, para mí primera noticia de saber esto de que, porque supuestamente cuando una persona muere y el alma sale, el cuerpo ya queda ahí, no entra otra alma, o sea, para que entre otra alma, ese cuerpo tiene que resucitar. Entonces tendríamos que ver bien cuál es la fuente de donde viste eso, porque puede ser realmente un motivo de estudio, ¿sí? Porque, bueno, el intercambio de almas podría ser, no sé, ya en el mundo espiritual y que venga una por otra, ¿no? Pero que, como de acuerdo a lo que te estoy escuchando un poquito, decir que cuando uno desencarna sale el espíritu y entra otro más evolucionado, pero ya no puede entrar al mismo cuerpo, porque ese cuerpo obviamente ya falleció, ya ese ser es un ser inerte, ya esa alma se fue y tiene que regresar a otro cuerpo nuevo para evolucionar. Pero me gustaría saber cuál es la fuente, luego escucharla, leerla y sacar una conclusión un poquito pues, más estudiada, ¿no? Eso es lo que me gustaría hacer. Gracias, Ale. Lo que tuve oportunidad de leer es que en lo que demora un suspiro, ingresa, dice, un nuevo espíritu más evolucionado y como conoce sobre la evolución, cómo funciona el cuerpo, entonces en un abrir y cerrar de ojos como que reactiva otra vez el cuerpo que había fallecido. ¿Te das cuenta? Pues me imagino, debe haber un propósito, me imagino, ¿no? Porque, Claro. como te digo, he leído eso ayer nomás, que habla sobre intercambio de almas, y este caso se da en lo que te estoy comentando, ¿no? Por eso quería saber si habías leído algo al respecto, si sabías algo al respecto, o cuál es tu opinión sobre esto, ¿no? No he leído al respecto, porque todavía no lo capto muy bien, porque te repito, cuando una persona desencarna, es cuando el espíritu salió, y si desencarna, obviamente, ya que hicieron una alma más evolucionada, aunque sea un instante, pues, tendría que resucitar, tendría que una persona morir y resucitar inmediatamente, pero ya con otra alma. Entonces, fíjate que no sé, porque aquí estamos hablando de algo que va a habitar ese mismo cuerpo, o sea, un cuerpo habitando dos almas, la que se va y la que entra. Entonces, me gustaría que luego tú me digas de cuál es la fuente esa para poder darte una respuesta más amplia. Sí, creo que es Alicia que quiere hablar. Gracias, Ale. ¿No será tal vez que lo que el señor Alejandro está hablando es que viene un ser evolucionado, que puede ser un espíritu familiar
de alta vibración que lo viene a buscar al desencarnado para llevarlo al lugar que lo tiene que llevar. Porque ese espíritu que desencarna tiene que tener primero una sanación en el mundo espiritual y después pasa por distintos aprendizajes del mundo espiritual para después reencarnar. No sé si a veces le dan mucho tiempo o si es un ser avanzado en la parte espiritual que prontamente vuelve a reencarnar. Pero tal vez sea un espíritu que puede ser también, además de su guía espiritual, un familiar, que puede ser un familiar de alta vibración, a un ancestro que lo viene a buscar, que le tiende su mano y lo lleva, para que no se quede atascado en un lugar donde no entiende qué pasó, dónde está, y se asuste. Entonces, para que no se asuste ese espíritu que se va con su periespíritu, que es lo que lo rodea, es la conciencia de ese espíritu, que es todo lo que ha pasado por la tierra, ¿no? Tiene simplemente que no prestar atención a su alrededor, sino que pedir a su guía o a sus ancestros o al ser elevado que le tienda la mano y lo lleve. Porque tiene que cumplir una sanación por ese desprendimiento. No puede haber un espíritu superior que encarne directamente en el alma de él. Eso es lo que yo tengo entendido. Gracias. Sí, eso es lo que generalmente ocurre. Va a llegar siempre un alma a recogernos. Puede ser un familiar, puede ser un ángel, eso sí. Pero lo que yo entendí de Alejandro es que no, ese es un intercambio de almas, que cuando sale el otro, cuando fallece uno, entra otro. O sea, esa es la pregunta y eso es lo que yo luego voy a investigar más con Ale. Gracias, Ale. ¿Alguien más desearía hacer alguna pregunta o comentario sobre la charla de Eva? Bueno, muy interesante la charla de Eva. Yo ya la había escuchado antes, por supuesto, ¿no? Porque siempre pasa la charla por mí primero para poder subirla a YouTube. Muy interesante. Y bueno, esto nos ha llevado a discernimiento sobre otros temas como el suicidio, ¿no? Quería hablar un poquito al respecto de eso y de la última pregunta de Alejandro también. El suicidio es algo que puede ser que vamos llevando de una existencia para otra. Podemos ser reincidentes, ¿ok? Y las pruebas, o sea, dentro de la programación existencial, lógicamente nosotros vamos a proponer tener pruebas para poder avanzar, ¿no? El pasar por ciertas situaciones para poder avanzar, evolucionar, a veces pruebas muy difíciles, más no me parece que en lo que se trate de suicidio, esa prueba la pidamos nosotros. Si bien es cierto que pasamos por todo un proceso después del desencarne, después de pasar por el umbral, gracias al acto que hemos cometido, el suicidio, pasamos a una colonia especializada donde se recuperan a los suicidas y es toda una terapia para luego pasar a otra colonia donde vamos a ser preparados para intentar nuevamente una vida, intentar una nueva existencia. Entonces, definitivamente en este caso no me parece que haya el propio suicida puesto o pedido una prueba para ver si pasa por el suicidio. Esta prueba debe venir de manera así sin necesidad de que él la apruebe o no. Esa prueba va a ser puesta sin necesidad de que él la pida, porque la necesita, ¿no? Necesita pasar por esa prueba para ver si ha superado esa tendencia suicida.
sobre todo en los reincidentes, ¿no? Ahora, también no necesariamente puede ser una prueba o puede ser una reincidencia. También sabemos pues que situaciones actuales pueden hacer con que la persona llegue a estos momentos de crisis, puede ser de repente su primer intento de suicidio, más lo normal es que sean reincidentes, ¿ok? Pero probar a la persona en ese sentido, que la persona coloque un suicidio en su programación existencial, pienso yo que como va contra las leyes divinas, no, no, el suicidio va contra las leyes divinas, entonces definitivamente la espiritualidad no debe aceptar que se proponga una prueba así. De repente pasar por una enfermedad penosa o de repente pasar a ayudar a suicidas, en fin, muchas cosas que se pueden hacer para que ese espíritu se termine de recuperar y supere, pero ponerle algo contra las leyes divinas que sería un suicidio como prueba, difícilmente creo yo que va a ser. Esa es mi opinión. También no tenía conocimiento. Hoy día ha sido un día muy difícil para mí. No he podido escuchar noticias. Ahora que terminemos todo, de repente me voy a poner a investigar al respecto. Hay que intentar poner, si alguien tomó el nombre de la niña, vamos a ponerla en la irradiación para que pueda recibir buenas vibraciones y un poquito la disipe, ¿no? Ahora, con respecto a la pregunta de Alejandro, si otro espíritu puede ingresar en un cuerpo ya fallecido o muerto, conforme haya sido el caso del desencarne, ¿no? Definitivamente no. Es imposible, así sea un espíritu de luz. ¿Por qué? Sabemos que la conexión, para, para que, para que se haga una conexión siquiera de comunicación, es necesario que el espíritu se conecte a la mente, ¿no? O al cerebro, vamos a llamarlo así, de el encarnado. ¿Y qué sucede? El desencarne justamente se da cuando se desliga el último chakra, que es el séptimo, que es justamente el de la corona. Y si ya está, vamos a decirlo así, sin ningún poder mental, ese ser ya falleció, ya salió el espíritu, ya se cortó el cordón plateado, definitivamente no hay dónde conectarse. No hay en absoluto dónde conectarse. Entonces, no me parece posible que haya esa conexión o que haya, eh, es más, el espíritu no ingresa, ¿no? No puede, no tiene cómo ingresar a un cuerpo que ya está totalmente desconectado. Es como la ropa que se quedó en trapitos, deshecha y que al tocarla se puede romper, se puede deshacer. Eso es lo que sucede con un espíritu que ya no tiene un alma o que ya salió, se liberó el espíritu. No hay cómo otro espíritu conectarse o ingresar. Ya no hay una estructura. No hay una estructura para que pueda conectarse, ¿ok? Nada más lo podemos ver. Cuando es el nacimiento, hay toda una estructura de un cuerpito que viene con sus chakras, viene con su mente. Ahí el espíritu sí ingresa y se establece y pasa a ser un alma, ¿no? Porque está todo conforme, porque todo el equipamiento está perfecto. Sin embargo, cuando se va, todo lo que está dentro fue destruido. Los chakras fueron desligándose uno a uno, uno a uno, uno a uno. Y cuando llega al séptimo, como les digo, que es el último que se desliga, que es el chakra coronario, ya no hay cómo ligarse. Ese aparato no funciona más, ¿no? Entonces no habría cómo ingresar, así sea un espíritu de luz. Y lo que yo entiendo que Alicia quiso decir, que probablemente de repente en la lectura o en la información que obtuvo Alejandro, el espíritu al que se referían era el de algún familiar, porque normalmente cuando se desencarna hay algún familiar. No, yo también entendí que lo que Alejandro quería saber si un espíritu de luz puede reencarnar en un cuerpo que que ya no tiene espíritu. No, definitivamente no, no se puede, no hay cómo, ni hacer conexión, ni ingresar, porque esos chakras ya no funcionan, ya no giran. Ya no,
me parece que ya no. Entonces pienso que vamos a investigar un poco más al respecto también. Está bien interesante y creo que eso, de repente el propio Alejandro nos puede hacer una charla al respecto de eso, ¿ok? Para poder sustentar un poco más. Pero hasta dónde va mi conocimiento, definitivamente no. Definitivamente eso no existe. Sí te escucho, Eva. No, hermanitos, antes que demos finalizada esta charla, quiero contarles la fuente donde saqué esta charla, porque obviamente es buena, me pareció muy interesante y se la voy a recomendar porque es de un canal de YouTube que se llama Creer sin ver. Mensajes del más allá. Este es un programa, un canal de YouTube. Es de ahí donde he sacado esta charla y bueno, vi muchas que están muy interesantes. Eso es lo que quería saber, porque no es mía, ¿eh? Claro que investigando, entonces me gustó y toqué el tema. Y hay muchos temas de esta situación, de qué hacemos nosotros antes de nacer. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias a ti, Eva, y felicitaciones por tu charla. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a lo siguiente.